Buenas, bienvenidos a un nuevo video de Cumpi Linux. Y en el día de hoy con un video que tenía ganas de hacer hace tiempo, ¿sí? Y bueno, hoy decidimos hacer una breve presentación y hablar un poco sobre este tema en particular. ¿Qué es, ¿Qué es un administrador de servidores Linux? ¿Sí? Básicamente, ¿qué hace y qué debe saber? Digamos, qué conocimientos tiene que tener, ¿sí? Vamos a estar hablando de todos los pasos, todas las cosas que puede realizar en su día a día, de los conocimientos que debe tener. No quiere decir que, que- que los que los tengas a todos para poder trabajar de administrador de servidores Linux, pero bueno, sí la gran mayoría. Y sobre el final, eh, vamos a hablar un poco de mi historia en realidad para mostrarles cómo llegué yo a ser administrador de servidores Linux, si no es que empecé desde el principio, digamos, como administrador de servidores Linux, que quizás muchos no saben, pero es de lo que trabajo. O sea, mi empleo es de administrador de servidores Linux. Bien, bueno, acá tenemos la presentación. Seguramente en las próximas pantallas, por ahí termine sacando la cámara por una cuestión de que no se termina de leer bien, ¿sí? Bien, bueno. ¿Qué hace un administrador de servidores Linux? ¿Sí? Primero, acá bueno, hablamos sobre la instalación y configuración del sistema operativo Linux. Bien. Esto más que nada orientado a servidores, ¿sí? No es una instalación como por ahí nosotros vemos en los videos que realizamos y demás sobre instalaciones de distros hogareñas, sino que en este caso ya es sobre servidores en donde se realiza una configuración particular en las particiones, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos que se hagan para ese servidor en específico, ¿sí? En cuanto bueno, a lo que puede ser swap, la carpeta OPT, la carpeta boot, etcétera, y instalación de ciertos paquetes en particular que en general suele pedir o la empresa o el cliente el cual está solicitando ese servidor, ¿sí? Después tenemos mantenimiento y actualización de software y paquetes. Esto se refiere a, bueno, a tener los servidores actualizados, ¿sí? Cada cierto tiempo. También puede ser que salgan distintas vulnerabilidades, la cual hay que aplicar parche tanto actualizaciones, bueno, ahí como dice supervisión y gestión del rendimiento del servidor, ¿sí? Lo ideal es tener herramientas que monitoreen nuestros servidores Linux y decirnos, por ejemplo, si, no sé, la memoria está en el 90% o lo mismo el CPU, lo mismo el disco. Bien, entonces todo ese tipo de cuestiones nosotros las tenemos que ver para solucionarlos, ¿no? O sea, tanto ver por qué está subiendo tanto la memoria de ese servidor, eliminar espacio en el caso de que se esté llenando el disco, ¿sí? Etcétera. Pueden ser muchas las cosas que pasen ahí en el servidor. Por eso, bueno, dice el cuarto punto acá, resolución de problemas y soporte técnico, ¿no? Cualquier inconveniente que tengamos en el servidor, ya sea una alerta o algo que no esté andando, nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar y resolver ese inconveniente en ese servidor. Implementación de medidas de seguridad. Bien, esto más que nada es tratar de hacer el servidor lo más robusto posible. Puede simplemente iniciar desde el tipo de contraseña que nosotros estamos utilizando. Tratar de dar los permisos justos y necesarios a los usuarios que necesiten acceder al servidor, ¿sí? Y muchas otras cosas más de acuerdo a el tipo de servidor web, o ya sea no servidor web, puede ser servidor de base de datos, de lo que sea. En cuanto a eso, nosotros podemos hacer y limitar el uso, y bueno, y muchas otras cosas más para, digamos, lograr mejorar lo que es la seguridad. Bien. Después administración de usuarios y permisos, que tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Bueno, agregar usuarios, eliminar, modificar, dar los permisos a los grupos necesarios. Después también en general suele configurar servicios web como Apache, también puede ser Nginx, ¿sí? Esos son los más utilizados. También servicios como Tomcat, bien. Bueno, después también, bueno, MySQL, Postgres, todo lo que es base de datos, bien. Y después también tenemos por último, en este caso, sí, obviamente acá en la lista pueden faltar cosas, pero bueno, estas son las más importantes, creo yo. Después tenemos planificación, lo que es gestión de copia de seguridad.
y recuperación de desastre, que más que nada se refiere a lo que es backup, ¿sí? Tener siempre un resguardo por si el servidor no se puede recuperar, ¿sí? Para ir a una fecha anterior o cosas por el estilo. Siempre es importante tener copia de seguridad de los servidores, ¿sí? Ya sea semanal, mensual, ¿sí? Lo posible semanal, mensual y anual sería lo ideal a la hora de tener backups, ¿sí? Por cualquier tipo de inconveniente. Bueno, después, conocimientos ideales. Bien, esto es lo que les decía hoy al principio en cuanto a que no es necesario que sepan todo lo que está acá. De hecho, yo hay algunas cosas que no las sé o las conozco, pero no al 100%, ¿sí? Sino en parte. Entonces, nada, es un ideal, pero no quiere decir que necesitemos todos los conocimientos. Por ejemplo, el primer punto dice conocimiento profundo de Linux, incluyendo diferentes distribuciones como Ubuntu, CentOS, Debian. Bien, en general en lo que se refiere a servidores, se usa bastante Ubuntu Server, Debian Server, CentOS, ¿sí? CentOS se usa un montón. Y también puede ser Red Hat en Enterprise, el cual es pago, pero bueno, las empresas lo suelen usar también. Otro que faltaba ahí. Tener habilidad y conocer línea de comandos, o sea, todos los comandos de la terminal, o sea, obviamente no todos, pero sí los de uso común o los básicos, la idea es que sí lo sepan. Eh, y después, bueno, para scripting, conocer alguna, aunque sea de los lenguajes, ¿sí? Lo que más se usan son Bash y Python. Yo, por ejemplo, con lo que más he trabajado es con Bash. Si bien tengo conocimiento en Python, pero no he hecho tanto de script como sí he hecho en Bash. Pero bueno, la idea, aunque sea que tengan alguno de esos dos lenguajes como para realizar scripting. Después, conocimiento de networking, ¿sí? Por lo menos de lo que es TCP/IP, DNS, DHCP, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer también modificaciones en las placas, en los DNS, ¿sí? Asignar IP privadas, todo eso lo solemos hacer como administrador de servidores Linux, así que es importante que tengan ese conocimiento o ver si está fallando algo de red, que puedan hacer ciertas pruebas para determinar que hay un inconveniente que no es del servidor, sino que viene por ahí a nivel networking, a nivel redes, ¿sí? Experiencia de seguridad informática, sí, está bueno también saber sobre firewalls y demás, porque muchas veces los servidores eh, en general, ¿sí? Si son servidores web o de otra índole, tienen bloqueo de puertos, ¿sí? Tanto entrada como salida, etcétera. Entonces necesitamos saber de esto para poder también agregar reglas al firewall o modificarlas. Bien. Después base de datos también es muy importante, aunque sea MySQL, que yo creo que es la más usada en lo que es, en lo que es Linux, ¿no? Eh, y después PostgreSQL que también se usa bastante. Bueno, después tenemos también las bases de datos no relacionales que también se usan cada vez más, así que es importante tener conocimiento ahí. Automatización de tareas, ¿sí? O herramientas que se usan mucho para administrar servidores que tengan mucha cantidad de servidores, ¿sí? Empresas donde manejan mucha cantidad. Herramientas como Ansible o Puppet, la verdad que son muy, pero muy buenas. Que las conozcan y las trabajen de a poco, aunque sea, sirven y ahorran de mucho tiempo. Bien. Esto en otro momento, si quieren, lo podemos ver, pero quizá en más detalle, si hay alguna herramienta de estas que quieran ver, lo podemos llegar a ver. Herramientas de monitoreo y gestión de sistema, que esto es más que nada para que ustedes, si ven alguna falla, tienen algo en el servidor, que no se tengan que enterar porque alguien se queja, sino que directamente les avise antes de que todo explote, por así decirlo de alguna manera. Entonces, herramientas de monitoreo como Nagios, Savix, eh, son bastante de las más utilizadas también, si bien hay un montón más, ¿sí? Y también están las de la nube, pero bueno, en este caso estamos hablando más que nada de lo que es servidores Linux. Después, conocimiento de virtualización y contenedores, ¿sí? Esto cada vez es más necesario, ¿sí? Debido a que, nada, generalmente es todo lo que es servidor Linux, generalmente es todo virtualizado al menos, y cada vez se utiliza más contenedores, así que aunque sea tener un mínimo conocimiento de qué es Docker, de qué es Kubernetes, eh, es bastante importante.
Bueno, resolución de problemas y habilidades de diagnóstico. Esto por ahí eh, parece algo sencillo o útil, pero no todos tienen la posibilidad por ahí de analizar el problema. Eso es más que nada también realmente aprender a leer logs, creo yo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros encontramos el error leyendo los logs de distintos tipos de servicios o del sistema operativo, y en base a eso encontramos el problema, ¿sí? O bueno, otras cosas que se puede probar, pero eso es una habilidad que también se va desarrollando con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, que no todos la logran tampoco. Así que bueno, esto es una cualidad bastante importante para mí. Y bueno, después la idea también, como dice acá, es seguir aprendiendo, ya que siempre van surgiendo cosas nuevas. Eh, Así que nada, estar siempre al corriente y actualizado lo más posible. ¿Sí? Si bien es imposible estar actualizado en todas las tecnologías, sí estar lo más actualizado posible. Bien. Y bueno, esto, bueno, al final no saqué la cámara como dije, pero bueno, como se los leí, no tendría que haber problema. Eh, Esto es un poco para que vean, digamos, cómo fue el recorrido. Cuando yo inicié, allá por el 2010, si no me equivoco, más aproximadamente, arranqué a trabajar como soporte técnico, que bueno, para el que no sabe, más que nada soporte técnico es el que le da soporte a las empresas de la compañía, pero las empresas no, perdón, a las computadoras, no de la compañía, eh, las cuales por ahí en ese momento, bueno, pueden tener Windows o Linux en general. Cuando hacía soporte técnico, más que nada eran equipos de escritorio y eran la mayoría con Windows. Bueno, fallas en la impresora y en programas comunes o de licencia, ¿sí? Bueno, arreglar la computadora, etcétera. Esos son, digamos, las cosas que uno hace como soporte técnico, que bueno, la idea y bueno, para cambiar y salir del soporte técnico, la idea sí es estar al corriente, aprender cosas de Linux, de virtualización, etcétera, para poder ir progresando, si es lo que uno quiere, ¿no? Pero bueno, yo hice 4 años trabajando como soporte técnico en diferentes empresas igual. Arranqué en una más chica, después fui una más grande, a una multinacional. Y después de pasados esos 4 años, conseguí entrar a una empresa que confió en mí para desarrollarme como administrador de sistemas, ¿sí? O sysadmin, que es lo mismo. Y un administrador de sistemas o de servidores, en general, cuando decís admin, hace un poco de todo. No es realmente especializado en Linux como en estos 4 años que trabajé. Si bien hacía muchas cosas de Linux ya, hacía de Linux, de Windows, ¿sí? Cosas de networking, cosas de base de datos. eh, Hacía un poco de todo durante todos esos 4 años. Y durante los últimos años de esa etapa, sí quise y me metí mucho más en Linux, que era lo que me terminó gustando más, claramente. Y bueno, eso me sirvió después para, con el tiempo cuando cambié, sí, hoy por hoy, y ya tener 5 años de experiencia como administrador de servidores Linux, ¿sí? Eh, pero bueno, más o menos este fue el recorrido, no es que, quiero aclarar que no fue de golpe que uno eh, por ahí a veces es difícil. Puede haber casos en donde uno ingresa como administrador de servidores Linux Junior, por ejemplo, pero bueno, en general uno suele tener cierto recorrido, como un caso de ejemplo puede ser esto, y por eso se los quería compartir. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Nos vemos la próxima. Chao, chao.